Somos miembros de la Dirección Nacional del Sindicato de Educadores Yecuputuna, que estamos haciendo una serie de denuncias sobre la problemática de la educación en nuestro pueblo. Bueno, una de las denuncias Yecuputuna ella llamamos a la ciudadanía en general, vengo a el desalojo ocurrido en el asentamiento de San Carlos, en el distrito Mariscal López. Pepe ella hoy petei comunidad de aproximadamente 40 años de antigüedad, más acuerdo habían sentado pues, familias hechas, allí página de ocupación de hecho, Pepe acuerdo naceo cacuá y familia, oye fortalecemos y pues página curí, ahora y la comunidad educativa, lleva la escuela, ahora petí plantel de docentes, luchadores a ver por la educación, que además a escuela pobladores mismos del asentamiento. Acuerdo sufrir petí desalojo, lleva violento, oye por unos días de hina, oye tripa, oye apaite la hogacuera, la siembra de las familias, a ver la escuela, lleva años en contradicciones en el mismo poder que hoy supuestamente petí documento o amparaba su escuela curipo no y con la desalojo, sin embargo igual de oye ya poa lleva. Pero hecho concreto, oye Yecuputuna denunciaba, oye Lureba respuesta, oye Lureba solución a las autoridades correspondientes, pero hecho peruana. Hoy petí grupo de padres, grupo de familias, o vendeba escuela y a los brasileños, a los extranjeros. Acuerdo huereco curi 10 hectáreas cada familia, a unas cuantas familias o vende la extranjero cuera pela y a cargo de los extranjeros como ya es tipo capataz, como peones. Mi familia huereco a veila y mi tanguera ojo vaina curiñan de escuela pe asentamiento guape. Justamente mi padre de familia o respondeba a los ya es que Ñemituazúa y no pepe cuera pe acuerdo pum alambo jaracuera oye la destitución del compañero José Benítez y de la compañera Natalia Bey acuerdo justamente los compañeros que más luchan por una educación liberadora, lleva que más acompañan a nuestros niños, a nuestras niñas en ese asentamiento por una mejor calidad de vida. Otra de las denuncias sería la desprolijidad, la ineptitud o la incompetencia de las diferentes direcciones del Ministerio de Educación y Cultura, especialmente de talento humano y movimiento de personal, que aparece cualquier cosa en el certificado de trabajo que le asusta a uno y al acercarse a pedir informaciones claras y precisas referente a ese tema, nadie sabe nada, nadie explica y nadie aclara por lo tanto. O de repente no aparece el salario de una compañera, se va en el cajero, se encuentra con la sorpresa de que no hay plata en su cuenta, se va con su cédula de identidad a recorrer todo el ministerio y algunas veces se encuentra rápida respuesta, pero los malos momentos que uno ya pasa en media hora ya es creo que irreparable y esa compañera tiene que pagar reemplazante para ir a gestionar ese problema o ese error que cometieron en el ministerio. Supuestamente error, pero ellos culpan siempre error informático, pero detrás de cada computadora hay una persona que le ordena eso. Y en este caso yo tengo un problema que está surgiendo en este mes, que figura contratada hace un mes y yo no firmé ningún contrato, tengo 6 años de antigüedad en el magisterio y hasta ahora nadie me puede aclarar por qué aparece ese en mi certificado de trabajo. Otras de las formas de persecución, oye, por el gobierno de Cartes, hay persecución de baja intensidad y eso va a llevar en el lugar de trabajo, es decir, en las escuelas y en los colegios. Bailo ya la técnico cuera, técnicos nombrados por la gente del gobierno actual de Cartes, ya oye, hay monitoreos, oye, que observación de clases, entre comillas, veis recuperación de clases por cualquier feriado o porque los docentes hayan usado su jornada sindical o el derecho a las manifestaciones,
Apeape monitoreo, observación de clase, horario considerable y como persecución, porque lo único que pretende y logra es mantenerles en temor a las maestras y a los maestros. Nosotros somos categóricos en decir que sin lucha no se logra nada. Nosotros los docentes, especialmente de Yecuputná, que somos de asentamientos rurales y urbanos, todo lo conseguimos a través de la lucha en las calles. Vencimos y seguiremos venciendo. En ese marco, en esta última coyuntura, presentamos con otros sindicatos fraternos como Yecuputná, OTED y más, y una exigencia para la ampliación presupuestaria. Nosotros consideramos que es vital que para nuestro país, que tiene uno de los índices más bajos en cuanto a educación, que es vital una ampliación presupuestaria. Entonces ya presentamos eso en el Parlamento, ya tenemos mesa de entrada, también con otras organizaciones sindicales. Estamos en una lucha feroz contra la persecución sindical que se da en nuestra patria, y fundamentalmente el de las licencias sindicales y las jornadas sindicales, que son amenazas constantes que se nos va a sacar. Nosotros consideramos que los sindicatos son vitales en un Estado democrático, en un Estado social de derecho. Ahora nos quieren arrinconar en las aulas, así como se le está arrinconando a nuestro pueblo hacia los bañados y se le está haciendo el éxodo rural de nuestro pueblo que por la sojización. Así también este sistema nos quiere arrinconar en las aulas, quiere que no salgamos a luchar por nuestros derechos.